Buenos días, mi nombre es María Alejandra Rojas Medina, estudiante del programa de Fonoaudiología. A continuación presento un caso de afasia transcortical mixta, el cual se expondrá a través del caso clínico de un usuario. Para ello fue necesario realizar la valoración fonoaudiológica basada en historia clínica. Lo primero que quiero presentar a ustedes es la bitácora del caso. Esta contiene motivo de consulta, ficha de identificación, antecedentes, etiología, evolución, trastornos neurológicos asociados, exámenes, fármacos, diagnóstico, lesión y evaluación de componentes fonoaudiológicos. Como ya sabemos, la afasia se define como una alteración del lenguaje ocasionada por un daño cerebral. Esta tiene diferentes manifestaciones dependiendo del sitio de lesión. La rehabilitación de este trastorno la realiza un profesional de fonoaudiología en compañía de otros profesionales implicados. Para iniciar, presento a ustedes el motivo de la consulta fonoaudiológica. Es una paciente femenina de 40 años de edad que solicita consulta fonoaudiológica al ser remitida por el neurólogo, al identificar pérdida de habilidades comunicativas debido a accidente cerebrovascular, más específicamente ictus hemorrágico. Al revisar los datos de la ficha de identificación en la historia clínica, se encontró que es un usuario de 40 años de edad, de sexo femenino, que tiene como nombre Sandra Milena Medina. Su hermana María Eugenia Medina es la responsable de su cuidado, la cual difiere que su hermana ejercía como ingeniera geóloga previamente a la ACV. El profesional a cargo es el neurólogo, el cual la remitió a fonoaudiología. En los antecedentes que presenta el usuario encontramos primero los heredofamiliares. La acudiente difiere que su abuelo paterno murió a causa de insuficiencia renal, producto de la diabetes, y su madre padece hipertensión arterial, pero es controlado con antihipertensivos. Seguidamente encontramos los patológicos. La paciente es diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, que posteriormente desencadenó hipertensión. Por otro lado, no se detectó cáncer, neumopatías, jaquecas, neuritis, cirrosis, apendicitis ni enfermedades reumáticas. No recibió donaciones de sangre, desconoce padecer alergias y no padece ninguna molestia tras traumatismos. Y finalmente encontramos los no patológicos. Encontramos que no presenta problemas de tabaquismo, ni consumo de alcohol, ni toxicomanías, pero sí hay presencia de sedentarismo, mala alimentación y síntomas de estrés. En la teología, ante la pregunta que le hicimos a su hermana de acontecimientos previos de la CB, ella manifestó que su hermana regresa a su casa luego de 35 días de haber estado trabajando en campamento. Se siente estresada porque hubo algunos problemas en el trabajo. A los 2 días de haber llegado, la llaman de la empresa y le informan que ocurrió un accidente laboral de ella, del que ella puede ser responsable y que le van a abrir una investigación. Esto hace que se le suba la tensión arterial y le cause un gran dolor de cabeza. Ella no acude al médico, pues tiene que quedarse mirando cómo solucionar su problema laboral. Lo único que hace es tomar 2 tabletas de ibuprofeno 400 miligramos. Al parecer, esto desencadenó el ACV, más específicamente ictus hemorrágico, que posteriormente produjo una alteración del lenguaje en región parietotemporal del hemisferio izquierdo. En la evolución, paciente que ingresa a urgencias tras presentar dificultades como fuertes dolores de cabeza, adormecimiento de una parte del cuerpo y dificultad para hablar. Posteriormente se le ordenó un electrocardiograma y un TAC. Este último reveló un trastorno vascular hemorrágico, por lo cual fue necesario la hospitalización inmediata de la paciente, donde fue estabilizada y donde se inicia el proceso adecuado para controlar las afecciones que la ponían en peligro y evitar que se presente otra CD. Culminados estos procedimientos, se observa que la paciente sufre trastornos de comunicación, por lo cual el neurólogo remite a la paciente a revisión fonoaudiológica. Dentro de los trastornos neurológicos asociados se encontró que la paciente presentaba incapacidad de movimiento voluntario de la mitad derecha de su cuerpo, conocido como hemiplegia, trastorno de sensibilidad corporal de la mitad derecha, hemihipoestesia, alteración de la capacidad de realizar operaciones aritméticas, acalculia, y trastorno de la lectura conocido como alexia o dislexia adquirida. En los exámenes diagnósticos que se le realizaron, encontramos el electrocardiograma y un TAC simple de cráneo. En los fármacos recetados, encontramos que previamente al ACV ingería glibenclamida y metformina. La paciente no era dependiente de insulina. A continuación, seguimos con el diagnóstico fonoaudiológico. Paciente femenina de 40 años de edad, remitida por neurología, que presenta afasia transcortical mixta al presentar alteraciones del lenguaje comprensivo y expresivo. Sitio de lesión: aislamiento del área perisilviana. Este tipo de daño se produce por lesiones difusas o multifocales que interrumpen las conexiones entre las regiones anteriores y posteriores del lenguaje. Entre las áreas afectadas encontramos el área de Broca. La alteración en esta área produce una desestructuración característica en la producción
y la articulación normalmente fluida del lenguaje expresivo. Asimismo, presenta alteración en procesos de lectura y escritura. También encontramos el área de Wernicke. La alteración de esta área presenta dificultades en la comprensión del lenguaje. Los problemas son especialmente evidentes en el nivel léxico. En la circunvolución supramarginal presenta alteración en la lectura, al no poder asociar correctamente representación visual con su significado. De igual manera, también presenta negligencia espacial. Y por último, encontramos la circunvolución angular. La alteración en esta área causa problemas para encontrar las palabras, anomia, déficits en la lectura y escritura, desorientación con respecto al lado izquierdo y derecho, agnosia con respecto a los dedos de la mano y dificultades para el cálculo aritmético. A continuación, podemos observar las áreas que se encuentran alteradas en la zona perisilviana, que son área de Wernicke, circunvolución angular, circunvolución supramarginal. También podemos visualizar que en su mayoría están ubicadas en la región parietotemporal del hemisferio izquierdo, con excepción del área de Broca, que también es parte de la zona perisilviana, pero que se encuentra en el lóbulo frontal en la parte triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior izquierda. En la siguiente imagen observamos el fascículo arqueado, que consta de un conjunto de fibras nerviosas que une dos de las principales áreas relacionadas con el lenguaje, área de Broca y área de Wernicke, conectando así áreas motoras y sensoriales. Cumple con funciones como transmitir información a niveles de sonidos, permite que seamos capaces de repetir lo que nos dice la otra persona y el aprendizaje de palabras, entre otras cosas. Al usuario se le realizó la evaluación de componentes fonoaudiológicos y se inició con la expresión. A la paciente se le plantearon preguntas de diálogo: ¿cómo está?, ¿cómo es su nombre?, y ¿cuántos hijos tiene?, a lo que solo respondía con repeticiones de las preguntas ya planteadas. Cambiamos de actividad y se le solicita que nos narre sobre sus últimas vacaciones. Posteriormente, se le muestra al paciente láminas de espacios abiertos para que escriba la imagen. Se le cambia la lámina con una nueva imagen, de la cual solo tiene que hacer la imitación, pero su respuesta en gran mayoría es nula. Dentro de los resultados, teniendo en cuenta las respuestas de la paciente a los incentivos, se observa que su articulación es clara, su fluidez es lenta, la prosodia se encuentra en gran parte alterada, la producción de su lenguaje es ecolálico, por lo tanto su expresión es automática e involuntaria. Pasamos a la comprensión. A la paciente se le asignaron tareas usuales de preguntas como: ¿los perros ladran?, ¿María su hermana?, a lo que tenía que responder sí, no. También podía responder con gestos. Posteriormente se le hace preguntas lógico-gramaticales como: a mano, señale la silla, toque la campana, abra la boca. Asimismo, se le formulan órdenes de comprensión sintáctica como: debajo del vaso ponga la hoja, doble la hoja de papel en 4. También se le solicitó que señale el objeto que utilizamos para escribir, el lápiz. Y finalmente se le pide que señale la lámina de la palabra escuchada. En los resultados no hay respuesta por parte del usuario, su comprensión es escasa. Solo llegó a responder una orden de carácter sencilla: abra la boca, lo cual demuestra que la comprensión se encuentra alterada en todos sus niveles. Seguimos con la denominación. Para la valoración de la capacidad del paciente de encontrar y utilizar palabras, se empezó pidiéndole al paciente que nombre los objetos que se le muestran. También se le procede a darle pistas fonológicas. Seguidamente se le plantea al paciente preguntas que ayudan a evaluar su léxico: ¿de qué color es la zanahoria?, ¿cómo camina la tortuga? En los resultados, al notar que la paciente tiene totalmente alterada la comprensión, no se procede a hacer pruebas más complejas que permitan evaluar su denominación. Sin embargo, con las registradas anteriormente, se observa que en una de las ocasiones respondió con neologismos, lo cual demostró que el proceso de denominación se encuentra alterado. Pasamos a la repetición. Para evaluar esta área, se procede a designar tareas desde las más sencillas hasta las más complejas, empezando con repetición de vocales y sílabas sencillas, siguiendo con palabras de complejidad articulatoria. Al combinar esta, se prosigue la valoración de las palabras en serie. En primer lugar, se utilizan palabras en un mismo campo semántico y con series de palabras con ninguna relación. Avanzamos para proponer en evaluación la oración, por lo cual se seleccionan enunciados de estructura sencilla. De igual manera, a la anterior prueba se prosigue con oraciones de mayor complejidad gramatical y finalmente se culmina con una prueba de logotomos. En los resultados se concluyó que la paciente preserva la repetición. Sin embargo, en algunos momentos no la puede controlar, es de forma involuntaria, trastorno más conocido como lenguaje ecolálico. Pasamos a la lectura. Al iniciar el proceso de valoración de la lectura, se procede a presentando letras aisladas, sílabas con el fin de que el paciente relacione unas con otras. También se le muestra un texto corto
para que el paciente lo lea y pueda resumir en sus propias palabras. En los resultados de esta evaluación podemos concluir que la paciente presenta grandes alteraciones en el lenguaje. Su respuesta a estímulos es totalmente nula, posiblemente es consecuencia de una dislexia adquirida severa. Pasamos a la escritura y para empezar con la valoración se empieza diciéndole al paciente que copie letras, sílabas, palabras y oraciones cortas, que se procede a hacer el dictado y frases de complejidad variada. En los resultados, al determinar que la paciente no es capaz de comprender ni acatar órdenes, no se realizan pruebas más complejas. Se tiene en cuenta que debido a la hemiplegia puede llegar a ser difícil realizar estas actividades. La bibliografía consultada para este caso clínico, en este caso de afasia transcortical mixta, se utilizó la afasia de teoría a la práctica de González Lázaro y González Ortuño. Y también se utilizó Neurología para el logopeda de Wanda Weir y Richard Arlen.